Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. Esto que acabas de escuchar, estos sonidos, son parte del arte, de la maestría, de la vida, del impacto, del servicio de nuestro inminente invitado. Él dice: todos estamos diseñados para un bien mayor, para conectar con nuestro corazón sagrado, donde el ego se diluye para convertirnos en uno con todo lo que es, sin juicio y completamente inocentes, con el perdón como herramienta maestra para liberarnos de la culpa, la ilusión de la separación y el miedo a la muerte. Hoy, en Disrupt Everything Podcast Series, en esta cita con la reinvención, con la disrupción, con el cambio, con el impacto, tenemos con nosotros a alguien del que he aprendido, con el que vibro, he vibrado y sigo vibrando muchísimo, y del que era necesario estar en este podcast entre los disruptores mundiales que a menudo entrevisto en castellano, en inglés, y que brindamos y ofrecemos para todos vosotros. Él es Jeremy Kidu. Jeremy, bienvenido. Muchas gracias, Isra. Qué solemnes parecemos aquí. Sí, aquí. Best meditation. Pues tenemos a Jeremy en Disrupt Everything Podcast Series. ¿Qué es Disrupt Everything Podcast Series? Un podcast que es como el síntoma de una revolución. Que justamente es como podría describir a Jeremy. Habilita, destroza perfecto y habilita lo imposible. Es aquello que en la teoría parece imposible, pero en la práctica resulta que es posible. Ese es un podcast donde diseccionamos, donde deconstruimos y desfragmentamos a personas absolutamente fuera de lo común. Sus hábitos, su forma de vivir, su maestría, su día a día, para extraer esas claves que al final, si eres nuevo en esto, ya te vamos a descubrir el pastel, pero si ya has escuchado este podcast antes, te darás cuenta de que la clave es que no hay ninguna otra clave que sentarte y hacer el trabajo. Pero dentro de sentarte y hacer el trabajo hay varias formas de hacerlo, y lo que trato durante toda mi vida es acercarme a esas personas que de verdad hacen el trabajo que realmente importa para ellos, para el mundo, para todos nosotros, y que puedas
fuera de la caja de ruido, fuera de tanta hipérbola, fuera de tantas personas clamando o reclamando que son esto, que son lo otro, que hacen esto, que es lo otro, que te pueden ayudar a conseguir esto, que te pueden ayudar a conseguir lo otro. Personas que sin hacer tanto ruido ya lo están haciendo, porque como decía un maestro de Kung Fu con el que trabajé hace un tiempo, si tienes que estar pensando sobre la felicidad es que no eres feliz. Si tienes que estar hablando sobre el éxito, es que no eres tan exitoso. Y esto lo podrías aplicar a casi cualquier cosa. Pues eso es Disrupt Everything Podcast Series. Para resumir y ir directamente al grano. Y hoy estoy en un lugar que tiene realmente mucha magia y es en el templo de Jeremy, aquí en Ibiza, previo a una sesión de meditación con sonido que va a hacer Jeremy. Estamos haciendo esta entrevista donde vamos a conocer a Jeremy en profundidad. Así que quédate con nosotros. Recuerda que el tiempo somos nosotros. Y vamos con la cuña de Disrupt Everything Podcast Series. Unos segundos. Y te presento a Jeremy. Nosotros somos el camino. Estás escuchando Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. ¿Quién es Jeremy? Bueno, con más de 25 años de experiencia y experimentación, Jeremy utiliza sonidos y cristales como medio para corregir, pacificar y unificar mente, cuerpo y espíritu. Jeremy combina con una gran maestría meditación, cristales, sonido, kundalini, armónicos y algo que he aprendido recientemente, intentar, al menos en mi caso, encontrar la voz primordial. Jeremy es un guardián para mí, y cómo lo percibo y desde un punto de vista lo más objetivo posible, un guardián de la sabiduría que actúa como guía en ceremonias sagradas hacia el conocimiento interior, que dan acceso a ese contenido universal del que todos formamos parte y somos. Jeremy es para mí, y como yo lo percibo y como lo perciben otras personas a las que le he preguntado cuando me dijeran qué es Jeremy, es un maestro de vida que domina el arte de las meditaciones cristalinas. Jeremy también trabaja diferentes terapias como la alineación a través de los cristales y minerales, la terapia de sonido, la sanación en círculos y la canalización de la voz como despertar del yo puro, infinito y armonioso que habita en el interior de uno mismo. Jeremy comparte su conocimiento y maestría en círculos de meditación y terapia de sonido, en sesiones grupales, individuales, alrededor de todo el mundo, retiros de sanación y ceremonias con plantas maestras. Su práctica está basada en la práctica de la paz interior a través del no dualismo, conocido como Advaita Vedanta en la cultura Advaita Vedanta. Advaita Vedanta en la cultura oriental y en el curso de milagros en la cultura occidental. Jeremy experimenta y trabaja con cuencos de cuarzo, gongs, cuencos tibetanos, instrumentos chamánicos, crystal lyre y muchos instrumentos que no sabía describir, que tengo delante de mí en este momento y que seguro que Jeremy luego nos puede contar cuáles más son. Pues esto es lo que es Jeremy. Esto es como ponerle algo que no se puede etiquetar, como algo que hemos hablado muchas veces Jeremy y servidor, ponerle al menos una serie de mal dicho o bien dicho de etiquetas para que muchos de nosotros o de vosotros podáis realmente identificar la magnitud de Jeremy, pero realmente se pierde en las etiquetas, en los textos, en las palabras. Porque cuando queremos apreciar la maestría de una persona como Jeremy, lo único que sirve, como decía Buda, es el medio de conocimiento más directo, que es la experiencia en sí misma. Pero he intentado ponerle algunas etiquetas y algunas categorías y algunos conceptos para explicar quién es Jeremy. Jeremy, y es algo que anoto antes de darle el paso o decirle, ahora puedes hablar, dice que los sonidos y cristales sirven como experiencia única para traernos de vuelta a nuestro espacio de silencio interior, donde podemos reconocer nuestra naturaleza verdadera y curarnos a nosotros mismos. Jeremy, gracias de nuevo por estar aquí. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Y, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Bueno, ya no tengo nada que decir, lo ha dicho todo. Creo que nunca me habían hecho una síntesis de las cosas que amo compartir, de las cosas que son los ingredientes de mi vida, los elementos que han construido las experiencias y sí, que son que han traído el resultado de hoy, ¿no? De este presente. Es peculiar escuchar, ¿sabes? El espejo, ¿no? Que me estás haciendo de ver, de sentir a través de una persona experimentada como tú, cómo has hecho una observación, una investigación, una lectura de lo que soy desde fuera, claro, ¿no? Por eso me he quedado ahí como escuchando, como diciendo, wow, ese soy yo. Aunque quizá me haya equivocado y son más de 25 años, ¿no? No, da igual. Sí, es verdad de que mi primer curso de cristaloterapia lo hice con 20, 21, o sea que son 29 años, pero que en realidad poco importa el tiempo, ¿no? Ya que el tiempo es algo que nos pertenece a nosotros y que en realidad lo que importa es hoy, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son los elementos que tenemos hoy para hacer de que la experiencia de esta vida sea un poco más agradable, un poco más alineada, un poco más, que la felicidad sea palpable, que sintamos que le importamos a alguien, que alguien nos importa, que somos útiles, ¿no? Que aportamos, que estamos aportando, que formamos parte de un grupo mayor y que al mismo tiempo nos vamos descubriendo poco a poco, o sea, que vamos caminando ese camino, ¿no? De ir hacia adentro. Yo en los últimos tiempos, básicamente, una de las cosas que más comparto es qué haces o cómo demuestras que te amas a ti mismo, ¿vale? Porque realmente siento que dudosamente podemos compartir algo lícito y de calidad si no somos capaces de tener un acto en la dirección de nosotros mismos. Y eso puede ser interpretado como algo de egoísmo o algo sí, de egoísmo, de que, pues es algo que te estás dando a ti mismo, pero evidentemente antes de dar algo a otra persona o antes de compartir algo a otra persona, ¿has experimentado alguna vez un acto de amor, una acción de amor hacia ti mismo? Yo le pregunto a las personas, digo, ¿qué es lo que a ti te hace vibrar más alto? ¿Qué es lo que a ti te hace feliz? ¿No? ¿A ti te hace feliz cantar? ¿A ti te hace feliz irte a bañarte en el mar? ¿A ti te hace feliz jardinear? Bueno, esas son las cosas, lo digo porque esas son las cosas que a mí me enraizan y me dan placer. Es alucinante como esas cosas que me hacen sentirme bien son tan costosas, no de dinero, sino de esfuerzo de voluntad. Es decir, requiere ponerme disciplinario o rígido, o no voy a decir tenso, pero sí que tengo que decidir, bueno, pues hoy voy al mar, hoy me encargo del jardín, hoy planto, ¿no? Pues hoy he plantado el huerto, estoy súper contento, porque como te he dicho cuando has llegado, pues he plantado mis acelgas, mis brócolis, mis lechugas, mis apios, y eso para mí es algo súper vibrante, en el sentido de que cuando pues, te levantas y que coges unas ramitas de apio para hacerte tu zumo de apio por la mañana, pues no te lo estás comprando con una bolsa de plástico, no te tienes que mover con el coche, lo tienes ahí en el huerto, le has dado tú el cariño, y eso hace que vibre uno alto y es como que te estás queriendo. Si yo practico un poco de un instrumento cada día, voy progresando en ese desarrollo de la música. Si cuido las plantas, tengo un feedback, ¿no? Con las plantas. Y
Pues esas 3 cosas he decidido que debería o intento hacerlas por lo menos 2 veces por semana. Y para completar una especie de acto ritual de amor hacia mí mismo. Y voy compartiendo esto humildemente con la gente porque realmente es la solución que yo estoy encontrando ahora mismo en mi vida, ¿no? De hecho, gracias a la pandemia ha sido la observación de las prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? Si no soy yo la prioridad número 1, para después estar al servicio de los demás, sí, pero ¿qué calidad vas a dar si tú no te sabes cuidar? Es como decir, la planta no va a poder dar flores si no se está nutriendo de los minerales del subsuelo. Si ella para de alimentarse, no va a poder dar flores con perfume, ¿no? No sé. ¿Y qué has descubierto cuando decías cómo demuestras que te amas a ti mismo? ¿Has experimentado alguna vez un acto de amor puro contigo mismo? ¿Qué has descubierto en esa pregunta en la mayoría de personas con las que has trabajado o has tratado? Bueno, que la gente no sabe lo que realmente le hace vibrar alto. No sabe si es pintar, si es escribir, no sabe si es ir a darse un baño en el mar. A mí, por ejemplo, si yo voy al mar y hago un poco de apnea, que es lo que me gusta hacer en el mar, que necesitas relajarte al máximo, necesitas meditar, necesitas soltar, necesitas quitarte los miedos, porque obviamente estás en un elemento que no es el tuyo, vas a ir ahí abajo, no vas a poder respirar, o sea, es decir, vas a confrontar un montón de cosas. Y si estoy una hora y media entre salir de casa y volver, cuando vuelvo y al día está hecho, ya me puedo tirar en la cama, estar una hora durmiendo, volver a despertarme, comer y el día tiene otra vibración. ¿Pero por qué? Porque he hecho este acto hacia mí. Es verdad de que cuando lo he preguntado a la mayoría de las personas, en general, no se lo han planteado. Y la última vez que lo pregunté, la persona me dijo, no, yo no puedo estar sin hacer nada. A mí me encanta encargarme de mis empresas, no puedo estar sin hacer nada. Y claro, esa no es la respuesta. Claro, uno puede estar muy ocupado, muy en el hacer y tan distraído de lo que es un acto de amor hacia sí mismo que nunca lo ha hecho, que es básicamente esta sociedad de consumo, esta sociedad de todo hacia el exterior, no nos invita a mirar cómo nos sentimos. Claro, para saber qué queremos tenemos que preguntarnos ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento si voy a ver una puesta de sol? ¿Cómo me siento si estoy solo? ¿Cómo me siento si estoy con amigos y llamo a estos amigos para ir a ver una puesta de sol o hacer una caminata en la naturaleza? Compartir normalmente suele ser algo que nos llena el espacio del corazón, pero es que, claro, entre levantarte, alimentarte, trabajar, descansar y mirar el teléfono, no te queda ni un minuto ni para ir al baño tranquilo, ¿sabes? Entonces, para estar con el teléfono y para mirar la caja tonta, por lo visto todo el mundo tiene tiempo. Para mirar adentro, quedan muy pocos segundos al día. Y esa es una carencia que todos tenemos, ¿sabes? Y ahora con el social media, la generación joven tiene un descontrol de proporción ahí desmensurado, ¿no? ¿Qué propones? Porque iba a hacer ya otra, pero como esto invita, ¿qué propones para mirar adentro? A ver, la solución, muchos te dirían, es meditar. Meditar como introspección, autoindagación, ¿vale? Parar, observar la respiración y preguntarse ¿cómo me siento? ¿Soy feliz? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que quiero?
cuáles son mis deseos, en qué dirección voy. ¿Me voy a sentir satisfecho con esos proyectos y estas ocupaciones en las que estoy? Puedes estar 35 años desarrollando y sosteniendo un trabajo, una empresa, para llegar a tus 65 años y te jubilas y es la decepción mayor de tu vida, porque te das cuenta de que pues, se te han ido 30 años de tu vida y no has hecho ni siquiera lo que has querido, o que lo has hecho porque sostenía económicamente tu familia, tus hijos, tu tal, pero a ti que te gustaba pintar o viajar o construir, pues te has dedicado a otra cosa. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque nunca has mirado hacia adentro. Entonces, claro, sí es verdad de que la meditación es una herramienta, pero no es decisiva. Sería un primer paso. Sería meditar un poco, respirar un poco, parar. Porque para volver a empezar hay que parar. Y no paramos. Esta sociedad no nos permite parar. No nos permite parar. Desde que tenemos 6 años estamos en un sistema educativo que hasta con 6 años nos dan deberes para ir a casa. De verdad, obviamente, pues, que propongo un cambio en la educación radical, ¿no? Donde, bueno, que ya se está haciendo bastante bien en España. Hay un sistema de educación que es sin libros y sin, no recuerdo cómo se llama el sistema, pero donde no hay profesorado y donde solo hay incitar al alumno a que esté curioso de venir al cole para poder crear, ¿no? Y que el resultado es muy, muy, muy positivo. Entonces ahí sí que veo el no amputar a la infancia la creatividad, cosa que siento que la educación sí hace, ¿no? Amputa la creatividad y la autoestima, te diría que casi también, pero más que la creatividad y el ser autónomo, ¿no? Y no en el sentido de la empresa, sino de ser capaz, ¿no? de llevar tu vida a buen término, ¿no? Porque sabes qué es lo que quieres y sabes que te hace vibrar. Si a ti te hace vibrar estar metido con las manos dentro de un coche y estudiar el motor y tal, hay gente que le encanta la mecánica y que resuelve las cosas de una forma súper fácil y súper bonita. Y hay gente que le gusta estar con los números y administrando y organizando, y todos tenemos facultades buenas, ¿no? Pero yo creo que el problema pues es ese, que es que no determinamos, no hay tiempo para escuchar, no hay un ritmo que permita conectar con ese interior. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, es sí, meditar, sí, respirar, sí, parar, para poder decir qué es lo que necesito, aislarse también, ¿vale? Y reeducar, ¿sabes? Por eso también lo de los niños viene así, ha venido así instintivamente o mecánicamente, porque reeducar nuestra mente es necesario, nuestra forma en la que nos hemos desarrollado en ese sistema, pues nos invita a mirar con los ojos hacia afuera. Entonces, claro, si tú lo único que valoras es tu percepción exterior, obviamente no vas a escuchar qué sientes. Estamos poco familiarizados. De hecho, cuando somos niños es no grites, no llores, es decir, no seas sensible, es decir, ponte una armadura para no ser vulnerable, es para no seas capaz ni de sentir, ¿no? Entonces, claro, somos una humanidad, una sociedad amputada, ¿no?, de su capacidad de sentir, que sería la forma de orientarnos de verdad. No sé, tampoco puedo hablar como un sabio sobre eso, pero porque realmente, pues, es mi forma de observarlo. He tenido una educación muy privilegiada, con unos padres con una mente muy abierta, y tengo 50, o sea que hace 40 años
estas personas que llamé papá y mamá ya estaban en un camino de búsqueda de calidad de vida, búsqueda de respeto, búsqueda de conexión con la naturaleza, en la simplicidad. Podía mi padre haber tenido éxito, la tuvo en los negocios, y rápidamente giró la página y dijo: no, lo vendo todo, me compró una finca en el campo, nos fuimos al campo y vivíamos en Bretaña, y de ahí pasamos a Ibiza, nos fuimos de vacaciones a Ibiza y no volvimos nunca más a Bretaña. Porque realmente encontramos no solo el campo, también en Ibiza, pero encontramos una fauna de gente que realmente estaba mucho más en sincronía con las experiencias que buscaban mis padres en ese momento, ¿no? Y que yo buscaba también, porque yo no pegaba con el cole. Yo ni con el cole de aquí tampoco, pero aquí por lo menos los niños que iban al colegio eran más similar a mí que los niños que iban al cole en Bretaña, en la campaña, ¿no? Entonces ahí, pelito largo, rubio, con vestido de ropa de colorines, pues yo era el margi, ¿no? Era el raro, pero raro. Y aquí pues habían 7 con el pelo largo, con la ropa así, las sandalias chuecas, como dicen ahí y tal, y padres, eso también, pues con pelo largo, los peluts, ¿no? Y tal, que de hippies, yo tampoco llamaría hippies la generación de los europeos. Sí que tenían pinta hippies, pero en realidad eran buscadores, eran gente inquieta que buscaba sacudirse los esquemas antiguos de una sociedad que ya hace tiempo que está obsoleta y que se está cayendo hoy por todas partes. Ni la economía se sostiene, ni la política nos da absolutamente nada. La religión, ya hace tiempo que la mayoría de la gente ha encontrado su propia religión, su propio Dios interior, que no se recoge en un templo. Sí, hay gente que todavía escucha personas que van diciendo, lo necesitarán, supongo, ¿no? Para orientarse en alguna dirección. Mis padres no eran nada religiosos ni practicantes, pero sí yo tuve mucha curiosidad de pequeño a la hora de entender qué había detrás de todo eso. Yo no podía creer de que la vida solo fuera nacer, desarrollar un cuerpo, vivir, trabajar y morir. No podía, no me cabía. Entonces, claro, enseguida la inquietud, el ocultismo, el esoterismo, las ciencias ocultas, la metafísica, ya me abrió todos los campos, y ahí, mira, para un poco hablar de lo que serían cosas que me han ido construyendo, pues la metafísica, mucho, en mis inicios. Después de la metafísica, la geometría sagrada, es decir, la matemática. Yo entiendo la geometría sagrada como la expresión de la sabiduría universal, de la fuente, de todo lo que es, ¿no? Cuando tú ves una geometría sagrada, es con lo que han trabajado todos los grandes genios, ¿no? O sea, desde Rafael hasta Da Vinci si no voy a nombrar ninguno de hoy en día, porque tanto Einstein como Tesla sí que pueden llegar a inspirar, pero me parecen un poco propaganda, ¿sabes? Un poco demasiado manipulado con el mensaje actual. Sí, con el mensaje actual, sí, con lo original. Aparentemente la matemática sobre las que nos basamos tampoco es muy real, porque 1 más 1 nunca fue 2, siempre fue 3, ¿no? Y en el código binario de un programador, 2 barritas igual a 3 barritas. De ahí viene. Y de hecho, tu energía más mi energía es nuestra energía. Significa que es tu energía, mi energía más nuestra energía. Eso son 3 también. Uh-huh. También se podría ver en el patrón de la pareja, ¿no? Que crea otro ser, ¿no? O la Santa Trinidad, que es, para mí es un poco el símbolo de mi brand, ¿no? Que es seres cristalinos, y es un triángulo de 3 puntitos y una espiral, que el espiral sería el phi,
que es la mitad de pi, ¿vale? Que es un valor dorado, un golden number, o sea, una proporción áurica. Y eso es en lo que está basado, pues, el desarrollo de una pintura agradable a los ojos, de una arquitectura agradable a los ojos, de un lugar donde la energía fluye con más intensidad, una pirámide, un 57 grados o un 72 grados, hay ángulos que aportan más energía, ¿no? Es como un embudo. Si tú miras un embudo al revés, pues es como la invitación, y es una pirámide, sería un embudo al revés, es como que está invitando la energía del cosmos a que se enraice aquí en la Tierra. Pues más o menos eso. Entonces, al estudiar toda la geometría sagrada, la semilla de la vida, la flor de la vida, la energía toroidal, pues allí yo hice, bueno, vendí durante un tiempo muchos cristales y gracias a eso pues me vino un chico que me dijo, pues yo tengo cuencos de cuarzo. Y yo, ¿what? Y eso hace más o menos unos 18 años. Y claro, los cuencos de cuarzo para mí era lo más maravilloso del mundo que llegó a mi vida en ese momento, porque yo vendía cristales y yo estaba enamoradísimo del mundo mineral y de los cuarzos, de los cristales y de todo lo que proveía ese reino. A nivel geometría, a nivel vibración, a nivel expresión y regalo de la Madre Tierra. Alucinante. Ahora de repente me dices que un cuarzo canta y que hace un sonido y una vibración que nos activa la memoria celular, que te activa los chakras, o sea, tu cuerpo energético, que te limpia el cuerpo emocional, que te hace vibrar el agua de tu cuerpo, que ahí también me investigué mucho en Nasuro Emoto, toda la investigación sobre la cristalización y la geometría sagrada dentro del agua, ¿vale? Al agua como conciencia, como vida, ¿no? ¿Por qué te sientes bien si te digo que eres muy guapo? Porque tu agua vibra positivo. Si te digo una capullada, te sientes mal. El elemento que hace que te sientas mal es el agua, que te transmite, o sea, la capacidad de sentir es el agua. Si con el cuenco de cuarzo la vibración de tu agua empieza a armonizar tus dos cerebros, el intuitivo y el racional, y empiezan a trabajar juntos, pues ocurre algo, que eres capaz de alinearte, ¿vale? Y ahí podemos ir a un poco cuál es el propósito de mi trabajo. Trabajo, no me gusta tampoco, siempre digo de lo que comparto o del servicio, ¿vale? Y si intento modificar ciertas palabras dentro de lo que es la comunicación, que la veo como también importante. Y la sala donde estamos está alineada entre el femenino, masculino, ancestros femeninos, ancestros masculinos, y todo con el propósito de alinearse con la Madre Tierra, con la creación o la fuente, algunos lo llaman Gran Espíritu, Hunapku, para que tú tengas acceso a tu sagrado espacio del corazón, ¿vale? Ahí ocurre algo que cuando tú cierras los ojos y respiras, estás observando. Y ahí está para mí toda la esencia de todo. Y es algo muy simple. Es tu capacidad de observar. Entonces ahí vendría la posibilidad de saber qué sientes, qué es lo con lo que tú resuenas, es decir, qué es lo que te hace ser feliz. Y después hay dos preguntas del Advaita Vedanta que son claves, o sea, llaves maestras, que es ¿quién está observando? ¿Quién está observando? ¿Quién está observando todo? Si tú estás observando tu cuerpo, probablemente no seas tu cuerpo. Si estás observando tus pensamientos, probablemente no seas tus pensamientos. Y profundizar en esta autoindagación te hace observar el observador, ¿no?
¿Quién está observando? Y ahí empiezan a ocurrir cosas trascendentales, ¿no? Es donde trasciendes tu personalidad. Y después la pregunta es, ¿quién eres? ¿Quién soy yo? Entonces, ¿yo soy Jeremy? Pues no, porque yo puedo observar Jeremy. Todo lo que yo pueda observar yo no lo soy, porque me estoy distanciando, estoy observando. Claro, yo puedo observar mi mano, yo no soy mi mano, ¿no? Soy conciencia. En inglés me hace mucho más justicia la palabra, ¿no? Awareness, que en español sería conciencia, ¿no? Pero, o darse cuenta, o ser el observador, mirar y despertarse a esa conciencia, ¿no? Y esto para mí viene a través del alineamiento. Y todo lo que yo comparto a nivel de cuencos tibetanos, a nivel de cuencos de cuarzo, gongs, ahora ha llegado el kotama nuevo, que es un instrumento muy interesante. Es que las vibraciones, que son un lenguaje universal, porque todo vibra, todo tiene un ritmo de polaridad, todo va hacia un lado y vuelve hacia el otro, y todo vibra. Nuestro cuerpo celular, nuestra piel vibra. Si tú miras tu piel con un microscopio, no encuentras la diferencia entre lo que es fuera de la piel y dentro de la piel. Todo es difuminado. Entonces las vibraciones vienen y empiezan a vibrar tu cuerpo celular, y inevitablemente empiezas a sentir mucho el cuerpo hasta que se disuelve la conciencia del cuerpo, porque el cuerpo se relaja tanto cuando está expuesto a vibraciones que solo queda la conciencia. Entonces es una forma simple de exponer el cuerpo e imponerle unas vibraciones para que vuelvas al presente y solo te quede la posibilidad de observar, de ser el observador, sin ser meditador, sin ser monje tibetano, sin ser practicante de artes marciales, sin ser yogi, sin ser vegetariano, sin ser nada, ¿sabes? Porque entonces, claro, es una forma bastante sencilla, ¿no? de proveer a la gente una experiencia trascendental, profunda, física y consciente, sin escaparse de la sociedad en la que vivimos. ¿Sabes? De la cual no puedes escapar, porque formas parte de ella, ¿no? Sí, está claro. Mira, ahí sí también te puedo dar una cierta información sobre mi forma de vivir, ¿sabes? Que pues siento que vivo en el sistema y al mismo tiempo de forma muy diferente a la mayoría, porque pago mis facturas. ¿Cómo es esa vida? Bueno, la vida, pues he procurado tener calidad de vida en vez de abundancia material. He procurado tener libertad en vez de seguridad, ¿vale? Porque yo no quiero depender de un sistema en el que no creo. Tampoco quiero ser un parásito de un sistema en el que no me apoyo, ¿vale? Nunca he cobrado el paro, nunca he ido al médico. No creo que tampoco todo el sistema médico no es para condenar, obviamente, ¿vale? Porque sí que soluciona muchos problemas a mucha gente y no lo desprecio, pero bueno, todo lo que sea farmacéutica, preferiría irme a una farmacéutica natural, y pienso que, bueno, pues casi toda la vida me he apoyado en ella, pero bueno, eso, no cobro el paro, no pienso en la jubilación como una solución,
¿sabes? Puede que la cobre algún día, aún así creo que hasta puede ser de que haya cotizado suficiente desde los 20 a los 30, no lo sé, y puede que no. Pero vamos, pienso que sostenerse por sí mismo, o pienso que la conciencia de que la vida y el universo me sostiene es la que yo abrazo. No, tampoco quiero derrapar mucho en eso porque es una forma muy particular de vivir y de ver la vida, ¿no? Jeremy, si tuvieras que colocar en una línea del tiempo, lo cual al final es una línea del tiempo, ¿no?, los actos o los momentos más impactantes y transformadores de tu vida, ¿dónde irían y cuáles serían? Pues, si he entendido bien, los momentos así más relevantes de mi vida, como pasos que a lo mejor me vengan ahora a la mente. Sí, desde bien pequeño ahora. Llegar a Ibiza con 8 años, subirme a Esvedra con 17 años, encontrar un cristal ahí que marcó mi vida y la conexión con los cristales. Mi primer viaje a India, Nepal, y la conexión con lo que es la metafísica más allá de lo físico, ¿no? Es adentrarme realmente en una forma de comprender la vida como espíritu, no como únicamente ciencia, materia. Y la reeducación de la mente, ¿no? En la corrección de tener una mente dualista y juzgona en una mente educada. No es que haya acabado de educarla, ¿vale? Estoy en el proceso, soy un estudiante de eso, soy un practicante de eso. Practicar el no dualismo, practicar la llave del perdón para liberarme del ruido y para poder tener acceso a un estado de paz, un silencio, ¿no? Un silencio y una paz. Que eso es una de las cosas que puedo decir que he adquirido, que he recibido, ¿no? O sea, he accedido. Es como cuando tú estás viendo la tele, no tengo tele hace 30 años, pero o 40, y de repente hay un corte de luz y hay un silencio, ¿no? Pues el silencio siempre estuvo ahí. ¿Sabes? Solo que de repente se fue la corriente y te dejó percibir y experimentar el silencio. Nos pasa lo mismo. Cuando tú reeducas tu mente, pues de repente eres capaz de callar esa mente dualista, ese monkey mind, que lo llaman así en Oriente, ¿no? En Asia, que lo llaman monkey mind, en India y en diferentes, no sé si los budistas también lo llaman así. Pues de repente encuentras el silencio, porque el silencio está dentro de cada uno, ¿no? ¿Cómo reeducas la mente y cómo has llegado a esta paz, a esta tranquilidad? Pues reeducando la mente de la creencia de que estamos separados de todo. Estamos separados de una planta, estamos separados de un árbol, estamos separados de la madre, estamos separados de la pareja, estamos separados de los hijos, estamos separados del coche. Todo está separado y todo es, a través de la percepción, es juzgable, ¿vale? Todo es bueno, malo, blanco, negro, frío, caliente, ¿no? Todo tiene una etiqueta, cuando en realidad todo es y nada está separado. Entonces, el juego de la reeducación o la práctica o el hábito del juicio solo se puede transformar a través de corregir ese mal hábito, ¿vale? Y digo mal hábito y no está bien formulado porque ya estoy juzgándolo, pero del hábito de percibir las cosas de forma separada. ¿Sabes? Veo un árbol y, ay, pues está feo.
o está bonito. Los dos calificativos califican en el árbol es, ni es guapo, ni es feo, ni nada de eso. El árbol es. ¿Vale? Y para poder llegar a esa rehabilitación de una mente unificada que se hace cargo de todo, tienes que, en el curso de milagro te invita a perdonar, pero no perdonando el exterior, sino perdonándote a ti de verlo separado. Entonces lo reintegras, lo reincluyes, te haces cargo de que todo lo que tú ves, lo ves desde ti. O sea, la única ventana que tú puedes usar es la tuya. Por eso el ego no es tu amigo, pero el ego es tu vehículo. Igual que el coche. Pero tampoco tu enemigo, ¿no? Tampoco tu enemigo. Bueno, sí, porque él, a través del juicio y a través de la dualidad, te hace sufrir. Porque cuando tú juzgas, tú haces que las cosas sean personales. Tú me has hecho daño, ¿sabes? O tú eres malo, entonces me hace pupa, ¿sabes? Y eso es una distorsión de una mente enferma, ¿sabes? Es no hacerse cargo, no hacerse responsable de que cada uno tenemos nuestras cosas, ¿no? De que yo estoy viendo el exterior en función de lo que yo creo, porque a lo mejor tú y yo vemos 3 personas o 10 personas, y de esas 10 personas tú ves 7 de una manera y yo veo esas mismas 7 en el opuesto. Y sin embargo, las personas son personas, ni son lo que tú ves ni son lo que yo veo. O sea, tú te haces cargo de que, claro, ellas te están reflejando algo. Entonces, a partir del momento en el que tú te das cuenta de que lo que ves en esas personas es tu propia percepción, estás integrando que lo que te reflejan esas personas es tuyo. Entonces, estas personas son parte de ti. Por eso, hermanas y hermanos, bienvenidos para nuestro desarrollo y nuestra reeducación, ¿no? A partir de ese momento, cuando tú empiezas a dejar el hábito del juicio, empiezas a adquirir o empiezas a revertir la división y empiezas a reintegrar y a hacerte cargo y a empoderarte de nuevo. Porque si nada es responsable, si nada es culpable de lo que te pasa, es que tú puedes cambiar tu destino. Tú tienes el poder. Si no es así, no es que el sistema pues está mal hecho, no es que los políticos no sé cuánto, no es que la religión no sé cuánto, no es que la pasta no me llega, no es que mi novia no es que mis hijos no sé cuántos, no es que el trabajo, bueno, claro, todo está fuera, pues todo el poder está fuera, o sea, quiero decir, tú no puedes cambiar nada de esas cosas. Obviamente no tienes ningún poder sobre tu vida, ¿sabes? Entonces, revertir toda esta forma de percibir de que todo el poder está fuera para poder volver a meterlo hacia adentro es cortar con el juicio, reeducar la mente y cosa que cuando tú empiezas a trabajar el perdón, que hay varios niveles dentro de la práctica del perdón, te permite silencio y paz. Y eso cambia mucho la vida, hermano. Eso cambia muchísimo la vida, porque silencio y paz significa que de repente pues tienes acceso a otra dimensión de ti, ¿sabes? Por eso yo cuando tuve esas experiencias empecé a ser capaz de compartir lo que hago hoy. Yo no guío ninguna meditación fuera de esta experiencia, porque lo único que hago en las meditaciones o en las sesiones individuales es compartir mi propia experiencia. No leo ninguna técnica o experiencia de un ajeno, ¿vale? Comparto lo mío propio y de forma muy humilde, porque a lo mejor te sirve y a lo mejor no. No digo que esto sea bueno ni malo, es lo que hay y es lo único que yo soy, ¿sabes? Entonces, cuando tú decías, no, pues hago el trabajo, en las últimas conversaciones que hemos tenido yo te compartía que estoy soltando todas las estructuras, que tuve una llamada
de una persona que no conocía y que me empezó a decir cosas de mí, que yo tenía una estructura o una feminidad muy construida, pero que esta feminidad, esta parte sensible que yo tengo, estaba construida por mí. Y que esa ya no me valía, que tenía que encontrarme ante algo masculino que hubiera en la naturaleza y soltar y vaciar esa feminidad que yo había construido. Y permitir que ese espacio fuera rellenado por una presencia femenina, no por mis creencias de lo que es el femenino. Y así abrazar la parte masculina que soy, enraizarla, ¿vale? Y no construir sobre unas expectativas lo femenino. Y ella me dijo, cuando tú hagas eso, habrá más hombres en tu campo. Y es que fue instantáneo, Irra. Tú apareciste también, pero igual que en las semanas siguientes a tener la conversación y hacer ese trabajo ipso facto, esta mujer me lo dijo, cosa que no tengo ni idea de quién es todavía, ¿sabes? De repente en la sala 5 chicos, ¿sabes? Para una sesión para un grupito así privado, y así sucesivamente. Hombres, sesiones individuales para hombres, cosa que normalmente pues mucho más mujeres dentro de lo que es mi campo, ¿no? Ajá. Y claro, siento que ahora pues se presenta trabajo para hacer círculos de hombres o para hacer retiros de hombres o para trabajar la masculinidad o para hablar de la sexualidad, ¿sabes? Es como... Siento que claro, como hombre tengo también mucho que compartir e igual con mucho más sentido, ¿no? Yo no soy una mujer. Claro. ¿Sabes? Y esa parte femenina que fui desarrollando para ser sensible estuvo muy bien hasta un cierto momento. Y ahora esa parte femenina que se rellene de algo que sea femenino, no el estereotipo que yo pueda construirme de lo femenino. Para crearte a ti, en lugar de... Para crear un equilibrio dentro del espacio, ¿no? O sea, me he ido igual por las ramas, ¿no? Saliendo un poco de lo que es la reeducación mental, sí, pero el dualismo, perfecto, pero sí que tiene que estar relacionado, porque todos necesitamos un sagrado femenino y un sagrado masculino, pero el sagrado femenino que tú vayas a tener dentro no tiene que ser construido en expectativa sociocultural de lo que está bien, porque es guay ser un hombre sensible. ¿Sabes? Es guay ser un hombre sensible, es guay entender la mujer, es guay hablar el idioma femenino y tener la claridad emocional para poder comunicarte con una mujer, es fantástico. Pero, oye, seamos honestos, está construido desde un estereotipo, ¿sabes? Desde la necesidad. Bueno, por lo menos ¿no? en mi caso tuvo mucho sentido lo que me dijo esta mujer en ese momento, y a partir del momento que creo que lo he trabajado todavía en la superficie, estoy viendo cambios en mi vida realmente coherentes e interesantes, donde veo que le estoy dando más espacio a mi masculinidad para que esté más enraizada y mi autoridad como masculinidad o mi autoridad masculina ocupe el espacio que debe, y que lo que se vaya a tener de femenino dentro de mi espacio sea que provenga o de mi pareja o de la naturaleza, ¿sabes? O de la madre tierra. ¿Cómo evoluciona en estos años? Estamos mirando la hora, ¿eh? A ver. Perfecto. ¿Para hacer la grabación? No. Seguimos. No, Claro, perfectos. necesitamos saber la hora. Vamos perfectos. Nos queda 1 hora todavía. Para las 6. 6:30. Para las 6:30, perfecto. En esta evolución, Jeremy, en esta evolución que has vivido, ¿cuáles han sido tus herramientas principales? Creo que una de las cosas principales, aparte de la metafísica, como lo mencioné, que fue una de las primeras cosas, los cristales que han hecho mucho más para mí de lo que yo soy capaz de ver, los viajes,
los viajes me han abierto mucho la mente en el sentido de que me han desplazado de mi zona de confort, me han desplazado de la estructura que llamo yo egoica, es decir, pues aquí en Ibiza fantástico, ¿no? Tengo mis amigos, mi trabajo, mi coche, mi seguro, mi factura de teléfono, y todo esto es el hacer de una vida social, bla, 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 que hace mucho ruido y en el que tú te sientes confortable y seguro, ¿no? Claro, cuando te vas, a mí al principio me pasaban, o sea, nunca consideré que viajar fuera un tiempo de 2 semanas, nunca sentí que fuera irme de vacaciones, o entendido como el estándar de las vacaciones. Siempre sentí que era una experiencia, ¿vale?, de desconectar de lo que era la sociedad de aquí europea para conectar con la estructura del espíritu, o de la introspección, o de la meditación, o el estudio de la metafísica, o de las cosas que hay más allá de lo que es el cuerpo. Entonces, claro, el viaje me proporcionaba esto, la isla me ha proporcionado esto. Verano, trabajo, invierno, espacio libre, ¿no? Entonces, claro, qué lujo el poder de repente estar 2, 3, 4, 5, 6 meses en la India o en cualquier otro sitio, o incluso aquí en Ibiza, porque en los últimos 10, 20 años casi todos los inviernos los he pasado aquí por vivir mi paternidad, cosa que también me ha dado muchísimo. La mayor motivación de mi vida es sacarme todas las mochilas de encima para poder dejar menos herencia a mis hijos, ¿no? Cuanto más depuro el peso de mi inconsciente, mejor van a andar mis hijos, ¿no? Es como para mí esa es la responsabilidad frente a lo que es la descendencia. No lo he hecho lo mejor que he podido, lo he hecho como he podido, ¿sabes? Y pues ahí procuro no juzgarme excesivamente, porque siempre habrá cosas que se pueden hacer mejor. Jeremy, para ti, en estos tiempos, con la gran cantidad de personas con las que has trabajado, ¿qué es lo que más te ha servido a ti? ¿Y qué es lo que más ha servido a otros? A ver, se asimila un poco la pregunta anterior con esta, y al mismo tiempo tiene un tópico diferente, ¿no? Pero podría decir que el tiempo ha sido una clave. Yo vengo de la creencia de mi padre, es que el mayor bien es la libertad y el tiempo. Entonces yo siempre he valorado mucho mi tiempo y mi espacio para poder ir más hacia adentro. Creo que las personas que me vienen a visitar y me agradecen, sea por un libro que yo puedo recomendar, que sea pues eso, la práctica del Advaita Vedanta o la práctica del perdón o tal, o las grandes experiencias introspectivas que proporciona el sonido, ¿no? O de repente simplemente compartir el conocimiento, porque no es, como decía antes, no es la meditación la que te va a resolver. La meditación te va a permitir sentir, observar, pero realmente lo que va a cambiar algo en ti es tu conciencia, es darte cuenta de que si no te atas los cordones de los zapatos te vas a meter un talegazo, ¿sabes? Entonces,
qué es lo que cambia algo dentro de tu vida, es entender lo que no entiendes. Por eso también el trabajo con los psicodélicos, ¿no? Los psicodélicos abren una puerta de la percepción que nos permiten acceder a cierta información que está dentro de nosotros, subconsciente, inconsciente, conocimiento universal, plantas maestras, donde hay una enseñanza o donde hay un propósito para mí en lo que es un espacio ceremonial, que es la revelación, ¿no? Que se te revela. Tú cierras los ojos y te metes un viaje, sea con lo que sea, ayahuasca, psilocibina, mescalina, muchas formas de enteógenas, ¿no? de acceder a espacio el bufo, purgaciones con tabaco, con combo, lo que sea. Todos estos trabajos son para que se nos revele y se nos dé acceso a una fuente de información que crea un impacto disruptivo que te puede ayudar a cambiar o a enderezar el camino, alinearte en coherencia con lo que sientes, piensas y haces, que también es uno de los propósitos de la microdosis, ¿no? Pues la microdosis que permite una recognibilidad a nivel cerebral que te permite alinear esos tres elementos que acabo de mencionar, ¿no? Que es qué sientes, qué piensas de ello y qué acción vas a tener frente a ello. Ahora que hablas de esto, como sabes, ahora hay una gran corriente en los psicodélicos y en este aspecto tienes mucha experiencia y estamos viendo muchas personas que quieren probarlos, que quieren experimentar. ¿Cuál sería tu aviso para literal navegantes? Tu aviso, tu recomendación, tus consejos. No tomen nada, chicos. No tomen nada. No es necesario. No sería muy justo decir eso, de algún modo, aunque de algún modo lo pienso. Pienso que no hay necesidad. Solo hay necesidad de ello cuando estamos en un impasse, en un bloqueo, estamos en una negativa, en el sentido de que, pues, algo que he mencionado durante el monólogo es que llegas a una cierta edad de tu vida, que sean 35, 40 o 70, que no sabes quién eres, y que si es verdad que la ingestión de alguna planta maestra pues te puede enseñar algo que está dentro de ti, que el conocimiento está dentro de cada uno de nosotros, que el maestro está en cada uno de nosotros, que la vida es la maestra, que aquí no hay nadie fuera que te vaya a solucionar la papeleta, que es un compromiso con nosotros mismos. Pienso que si una planta crece en el Amazonas, o el cóctel de una planta que se toma de ayahuasca se hace en el Amazonas, que se tome ahí, que se ha vulgarizado y se ha banalizado y normalizado el consumo aquí en Europa. ¿Está bien? Vale, pues si no somos dualistas y no juzgamos tal, pues ni está bien ni está mal. De hecho, ¿ayuda a mucha gente? Pues seguramente que sí. ¿Y que también le estropea el viaje a algunas? Pues también. Y eso a veces se habla bastante menos de lo que se debería. Yo digo, no es justo porque mi transcurso y mi experimentación con ellas pues ha sido a través de la ingesta, porque yo no tenía acceso a otro tipo de información. Hoy sí que tengo otras propuestas, ¿vale? Que es llegar a lo mismo sin ingestión, es decir, es incluyendo las plantas en sí como compañeras de canto, de meditación en el altar, considerando de que todo está vivo,
tanto los cristales como las plantas maestras están vivas y hay un espíritu que está enraizado gracias al cuerpo material que manifiestan en esta dimensión en la que nosotros las percibimos y que son capaces de comunicarse con nosotros y de enseñarnos a través de el silencio que nosotros podamos generar dentro y la apertura que nosotros seamos capaces de tener para recibir cualquier tipo de información. De hecho, una de esas plantas, dentro de mi locura, pues me ha dicho, si tú me incluyes en el altar y respiras y cantas y meditas, yo enseño telepatía. Entonces, bueno, como hemos hablado previamente tú y yo y hemos largo y tendido intercambiado sobre esto, pues creo que ahí hay un campo de desarrollo, un campo de la ciencia que se va a ir desarrollando. De hecho, pues yo creía que era mi propia locura y de repente pues estoy viendo de que en varios puntos del mundo se está empezando a hablar de esto. Es muy joven, es una semillita que debe estar enraizándose ahora, pero yo siento de que es mucho más seguro, es mucho más digno y es mucho más limpio el hacer el trabajo por sí mismo y el obtener los resultados por sí mismo que ponerte algo en el cuerpo que también al fin y al cabo es un tóxico y que abre las puertas de muchas cosas en las que estoy totalmente agradecido por todo lo que yo he recibido, pero que hoy veo trabajar con más seguridad desde un lugar por lo menos para iniciarse en ello con más garantías. Ponerte en manos de eso, en manos de otra persona, que también es delicado. Claro, Estamos hablando de psicodelia sin psicodélicos. Exacto. Estamos hablando de abrir espacios internos a través de la respiración, del canto, de la meditación, de la contemplación, con la ayuda de las plantas, punto, ¿vale? Pueden ser una palmera o puede ser una planta que consideramos maestra, que básicamente solo hay 4 plantas maestras en el mundo, según un amigo científico que estudia esto bastante profundo, pero considero el té una planta maestra, considero el cacao una planta maestra. Si los hongos no son planta porque son fungos, ¿vale? Pues también consigo que hay una enseñanza maestra detrás de todo ello. Y etcétera, etcétera, ¿no? Eso es inacabable que el reino vegetal, para mí, el único maestro que queda en este planeta es el árbol. Siempre enraizado, siempre conectado a la luz, es decir, estirado hacia arriba y con el tronco siempre presente. Ahí, transformémonos en árboles. ¿Cuál es el mensaje más relevante que te han dejado las plantas maestras en toda tu experimentación y trayectoria? Que todo es uno, que estamos todos conectados, ¿sabes? Tanto sea la abuelita ayahuasca, como sea la psilocibina, como la guachuma, todas dicen lo mismo, ¿no? Abre tu corazón y siente que eres parte de todo. Y cuando digo todo, no es solo Madre Tierra, sino es Madre Tierra y es familia cósmica y es una conciencia estelar multidimensional, totalmente atemporal. Tenemos una idea y un concepto del tiempo totalmente erróneo. El tiempo, si tú estás disfrutando, el tiempo que nosotros estamos hablando puede pasar como 5 minutos y si de repente estás en la cola de no sé dónde, pues ese mismo tiempo te va a parecer 3 horas. ¿Qué significa eso? Que la percepción del tiempo es tuya, que el tiempo está dentro de ti. El tiempo es tuyo. Heidegger decía... ¿Quién? Heidegger decía que el reloj está hecho para hacernos perder el tiempo. Obvio. El tiempo me ha recordado tu... es la maestra, o sea, es lo que nos hace esclavos aquí de un sistema que nos dice que tienes que trabajar 8 horas y que tienes que correr para llegar a casa. Entonces, ¿cómo? Iba a saltar a la microdosis, pero ¿cómo maximizas, aprovechas o eres productivo con tu tiempo? ¿Qué haces con tu tiempo? Bueno, si te das cuenta de que el pasado ya fue y de que el futuro no existe, solo te queda el presente.
yo no voy a pretender de que estoy en el presente todo el rato. Pero así es como yo dilato el tiempo. No preocupándome de algo que no existe. De hecho, esto viene en uno de los libros Biblia que tengo, que es Ami, ¿no? Ami, el niño de las estrellas, Ami, de Enrique Barrios. Lo apunto para Sí, compartirlo en la nota pedazo del de podcast. libro, 57 ediciones, el 1, el 2, el 3, todas valen, o sea, los 3 volúmenes valen realmente la alegría, ¿no? Porque realmente es un cuento para niños, para adultos, donde dice qué tontería del humano, ¿no? Que se preocupa, ¿no? Fíjate cuánta energía le ponemos al preocuparnos, ¿no? Es decir, hoy mi hijo no está volviendo a la hora, ¿no? Y estoy preocupado, ¿no? Te estás ocupando antes de. De hecho, lo cual es totalmente fútil. Claro, y en parte es un desgaste de energía increíble. ¿No? Es como, luego eso te lleva a preocuparte de preocuparte. Claro. Te preocupas porque te estás preocupando. Claro, y encima no te gusta preocuparte, entonces te preocupas, ¿no? Que es cosa absurda, ¿no? Pero es como la ansiedad. ¿Qué significa ansiedad? Significa sentir antes de. Es decir, me siento mal, me siento estresado antes de ir a currar. O porque no tengo curro. O porque no sé qué, o porque no sé cuánto. Yo la verdad es que no he sufrido nunca de ansiedad, podría decir. Igual este verano he tenido un par de momentos donde, pero creo que ha sido el café y unas vitaminas que me tomé juntos que me hicieron un efecto un poco raro. Pero sí, porque nunca me he sentado súper bien en el café, solo que en verano sí que no estoy bien. Sí que a veces le doy caña al café porque con el calor que hace o sea, que me gusta estimular un poco, pero bueno, no sé. Sí, el tiempo es presencia. De hecho, te digo, soy una persona que descansa mucho. Me gustaría hacer un poco más de deporte, ser un poco más activo, pero claro, la calidad de vida y el descanso y el tomar el tiempo y el practicar los instrumentos que tengo, el jardinear, el irme al mar y el estar tranquilo y a un ritmo bajo, es lo que me permite ofrecer la calidad de lo que comparto. Porque eso es lo que me ha demandado el no hacer, ¿vale? Porque en la práctica del no dualismo viene una cosa por consecuencia, que es el ego hace y se esfuerza para hacer, y el ser está en la acción. La virtud del ser es la acción, el ser es el espíritu, ¿vale? O sea, la acción proviene de surfear la creación. No cuesta, ¿no? Por eso las personas que han descubierto la forma de vivir haciendo lo que les gusta nunca están cansados. Porque nunca es no hacer, sino que estás haciendo lo que estás haciendo. Estás en la acción. Para definirlo, para disociarlo sería, si tú estás en el dualismo y en el juicio, estás en el hacer, ¿vale? Como te decía al principio de la conversación, te dice, claro, pero ¿cuál es la acción de amor hacia ti? No, pues yo no puedo dejar de hacer porque me ocupo de mis proyectos, de mi empresa, y tengo que ocuparme de la casa porque no sé qué, porque voy ahí, porque la viga de no sé qué. No, la acción es bailar. ¿No? La acción es bailar. Acción también es bailar, pero todo lo que esté hecho desde un lugar que es ser y no dualístico o no egoico, no será cansado, será un disfrute, será una acción, será presencia, porque el ego es ignorante, el vehículo es ignorante. Yo comparo el ego al coche, ¿vale? Cuando se te pincha una rueda, a ti te duele en la conciencia de tu bolsillo, pero no te duele a nivel físico, ¿vale? Si el ser utiliza el cuerpo, templo, ego, ¿vale? Sí, estamos tan vinculados al templo que cuando tú te clavas una chincheta en el pie, te duele el pie, ¿vale? Pero tú no eres el cuerpo, tú no eres un cuerpo. De hecho, una de las cosas que sí que me gustaría plasmar y transmitir es que
no es lícito decir que yo no soy el cuerpo cuando yo lo estoy usando, y porque parece de que obviamente estoy el cuerpo aquí, pero desde la conciencia del espíritu decir de que yo no soy un cuerpo porque soy un espíritu, y que el propósito de la encarnación o de la experiencia de vivir no es que yo tenga que conectar de nuevo con mi espíritu o mi espiritualidad. Yo ya soy un espíritu y yo vengo a encarnar en este cuerpo el conocimiento que trae mi espíritu. Es decir, no es ir para arriba, no es elevar la vibración. Yo ya soy naturalmente una vibración elevada y conectada a la fuente. Yo vengo aquí a experimentar la materia y a ser maestro de la materia, y lo que tengo que procurar es que este cuerpo esté sano, alineado, fuerte y entrenado para poder bajar el espíritu que soy. Esto a mí me gusta, en el sentido de decir, claro, yo casi toda mi vida he pensado en buscar mi espíritu. Arriba, ¿no? Claro, cuando ya está ahí. El espíritu, los centros, los chakras, los tal, los cual. Claro, tú despierta tu chakra número 1, 2 y 3 y podrás bajar tu espíritu y estar mucho más alineado y en paz, ¿no? ¿Cómo se despiertan esos chakras? Bueno, mira, pues como para poder igual tocar un poco los puntos que has dicho al principio, el yoga Kundalini, Kundalini significa energía vital latente, ¿vale? O la energía vital, o el chi, ching, prana, bueno, hay mil nombres para definir lo mismo. De hecho, la calidad de tu chi es la calidad de tu respiración, ¿vale? Compartir la respiración con tu pareja es compartir la energía vital con tu pareja. Es decir, que si respiras bien con tu pareja vas a compartir una energía vital y, entre comillas, sexual, bonita, ¿no? Circular. Está lindo. ¿Qué es lo que pasa? Que el cuerpo sutil, que sería el cuerpo de los chakras o el cuerpo energético, se activa a través de básicamente del chakra base, que es el ano, genitales y vientre, donde hay unas respiraciones y contracciones que proveen que no se escape la energía vital del cuerpo. No me digas que no se ha grabado. Sí, estamos bien. Vale. Estamos todo bien. Entonces, yo por ejemplo descubrí el Kundalini con, no sé si 35 o 37 años, muy tarde, qué putada. Sí, porque realmente es una tecnología y mucho más allá que un yoga, es cómo alinear ese cuerpo energético dentro de ti a través de una práctica de empujar tus límites y trabajar tu respiración y la retención de tu respiración dentro de ti. Es una práctica, me encanta el Kundalini porque puedes estar 1 hora y media practicando el Kundalini, miras al profesor solo para ver los ejercicios, pero estás con los ojos cerrados. Puede ser gordito, puede ser bajito, puede ser inflexible, puede ser de tal, no importa, ¿sabes? Entonces, por eso también me gusta, porque tampoco disocia. Ahora te miras un yoga en perfil de en Instagram, y lo único que ves es la pata que llega por detrás de la cabeza y el ashtangi que se pone con la pata detrás de la cabeza de pie y que hace las mega invertidas. Joder, me encantaría llegar ahí y ese dominio del cuerpo, pero es que esta práctica yógica de flexibilidad en la sociedad en la que estamos ahora, jodidamente, es mucho de paripé y es mucho de postureo y de una enseñanza que encima está también me va a caer todos encima, pero no está bien practicada. Coño, si hacemos 1 hora de yoga es para después del shavasana sentarte en postura fácil, es decir, en postura de meditación, y meditar durante un tiempo. Venga, no voy a decir 1 hora, pero la preparación, o sea, la práctica del yoga está hecho con el propósito de la meditación. Y ahora mismo tú te vas a cualquier ciudad europea o del mundo y haces tu práctica de yoga y haces tu shavasana y te piras a currar. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Pues mejor hacer media hora de yoga y otra media hora de meditación, porque realmente si el propósito era sentarse, respirar y contemplar, conectar
con lo que hemos hablado previamente, pues tendría todo el sentido del mundo, ¿no? Por eso lo que me gusta bastante del Kundalini es eso. Y lo de la cristaloterapia también tiene mucho sentido, porque la vibración natural de los cristales, o sea, que es mi pasión number one, por decirlo así, que cada estructura cristalina tiene una geometría sagrada que expresa una frecuencia específica, natural, ofrecida y regalada por la Madre Tierra, puesta y aplicada sobre un centro energético del cuerpo humano, resuena y empatiza para volver a dar el ritmo y la frecuencia natural que le pertenece y acceder a estados de conciencia. Es como abrir portales dentro de lo que es el reino cristalino, armonizar vibraciones y frecuencias dentro del cuerpo biológico, nervioso, energético. Es una pasada. El cuarzo es la materia más estable del planeta Tierra, pero todos los otros minerales tienen... No sé, para mí el reino cristalino es lo más. Es lo que más friquea mi mente. Por decirlo así. Hay otras cosas, sé que no menciono la arquitectura megalítica o la arquitectura del siglo, de lo que llamamos del siglo pasado. Pienso y siento y tengo la certeza dentro de mí de que toda la historia que conocemos es el 100% falsa. Vale. Ahora te haré la pregunta en las fricadas. Vale. Fricadas. Antes de saltar a las preguntas de fogueo rápido, Okay. Un tema que me he dejado es el tema de la microdosis. ¿Cómo lo ves desde tu experiencia, desde tu experimentación? Y cómo alguien que está escuchando este podcast y no lo conoce o ha empezado a dar sus primeros pasos, ¿qué le dirías? ¿O cuáles serían tus sugerencias? Bueno, si no sufres de nada y te sientes coherente con tu vida, sigue así. Es decir, no hagas nada. No hagas nada, no cambies nada, sigue evolucionando por tu propio pie, sigue siendo tu propio maestro, haciendo el trabajo de quererte, de amarte, de buscar cuáles son las cosas que realmente te aportan en tu vida y darles prioridad. Si sufres de una falta de alineamiento, que no te sientes coherente, que, a ver, puedo nombrar todos los síntomas, depresión, ansiedad, insomnio y estrés y tal. Somos conscientes que desde California hasta Moscú todo el mundo corporativo está utilizando microdosis. ¿Por qué? Porque ya no se puede vivir a estas presiones. O sea, somos todas personas normales a presiones anormales. La capacidad de cambiar ha superado la capacidad que tiene el ser humano de cambio. Claro. Es decir, no podemos cambiar a la misma velocidad que el mundo y la vida cambia. No. Y el hecho es que por eso las predicciones era que la enfermedad más prominente de nuestro siglo iba a ser el estrés, ¿vale? El cortisol en la sangre genera acidez, obviamente pues decae en cánceres y en incidentes cardiovasculares y todo ese tipo de cancerígenas, neurodegenerativas, del cerebro y tal. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay una incoherencia, porque hay un desalineamiento. Entonces, claro, a ver, hay que informarse muy bien. Es difícil todavía acceder a personas profesionales que sepan de qué están hablando. La microdosis es con el propósito de realinearse, la psilocibina en sí o LSD, creo que el primer punto de lo que es microdosis se empezó con el LSD en California, y es para tener una recognitividad con la parte blanca y la parte gris del cerebro, que es lo que nos proporciona un realineamiento coherente con lo que sentimos, pensamos de ello y cómo accionamos, qué acciones pertinentes cogemos con esas dos conexiones. Entonces, si estás que no sabes qué hacer con tu vida, o si estás en un breakdown de tu vida, pues accede a eso, porque aparentemente hoy por hoy
dentro de la modernidad de nuestra farmacopea es lo más efectivo. Para mí, la terapia más efectiva de todas es estar 1 hora en el mar cada día durante 30 días. ¡Pam! Esto sería el reseteo de tu cuerpo energético, emocional, mental y físico. Pues yo lo voy a hacer como experimento, tío. Pues me parece muy bien. Me ha flipado. ¿El qué? ¿Lo de la microdosis o lo del mar? Lo del mar. Lo del mar. Y la microdosis, ¿no? Ya la he hecho, ya la he hecho. Bueno, en teoría, yo el protocolo de microdosis que conozco es de 2 meses, tomar 3 días sí y 2 días no. Y la microdosis es una toma de psilocibina o de LSD que no te perjudica nada en tu vida. Es decir, que es como si tú de repente estuvieras 1 hora meditando y te sintieras súper conectado, ¿vale? Pero que no te afecta más que a nivel serenidad. O sea, eso es importante decirlo y subrayarlo, ¿vale? Que nadie te diga que una microdosis es un 0,3 o un 0,4, donde vas a sentir... 0,01, ¿no? Es 0,15 o 0,10, ¿vale? Es la 10ª parte de 1 gramo, o un poquito más. Que hay gente más grande, más alta, más tolerante, que puede subir un poco la dosis. Yo no creo que sea necesario, ¿sabes? Pero bueno, tampoco soy un científico, hablo desde mi propia experiencia y bueno... Iba a saltar a las preguntas de favor rápido, pero ¿Vale? necesito hacerte otra. Vamos bien. Justos. Justos. Venga, vamos. Y es que es importante porque, dado toda esta tendencia del healing, de la sanación, del curar, de esta terapia, de esta otra, Jeremy, tú llevas haciendo esto durante 25 años y ahora mismo estamos poniendo nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestro cuerpo en las manos de personas que hacen cursos o no hacen cursos, influencers, instagramers y de repente, porque es así, ¿qué signos dirías tú que hay que reconocer en alguien con el que vas a hacer un trabajo tan delicado como una propia meditación con sonido? Es un trabajo muy delicado. Sí lo es. Mira, a mí no me gusta que me llamen terapeuta, ni curandero, ni sanador, ni chamán, ni nada de eso. Y diría que cualquier persona que pretenda algo que te puede ayudar o curar, sería necesario chequear muy bien, porque pienso que deberíamos pasar de explicar que podemos facilitar algún tipo de experiencia que te va a conectar a tu interior, pero el que se va a curar eres tú, el que va a cambiar algo en tu vida eres tú, el que tiene el poder de hacer algo para tu cuerpo, para tu mente, para tu emoción eres tú. El poder está dentro de ti. Nadie de fuera puede hacer nada por ti. Entonces, cuando digo eso, nadie tiene poder sobre ti más que tú mismo. Es que, a ver, es un poco complejo, ¿no? Hay mucha gente que tiene mucha capacidad y hay mucha gente que hace cosas de verdad y que tú vas ahí, te ponen las manos encima y que te dan ese tipo de hierbas y sí, las hay. A mí me han curado, yo iba a un curandero cuando era chaval y mi madre tiene unas piedras en los riñones, yo tuve unos cálculos en la vejiga, etcétera. Los hay, pero es verdad de que ahora mismo estamos en un mundo donde muchas personas me vienen y me dicen, no, es que, claro, me lleva a muchas decepciones. Y también quiero hacer hincapié sobre otra cosa, aparte de eso, que es muy importante, pues eso, escanear correctamente el centro resonante de tu corazón. ¿Qué te dice, no? ¿Qué te dice? ¿Qué sientes? Lo que digo yo. O sea, observa a la persona, observa qué te dice y pon una cámara viendo la conversación de las dos personas, es decir, de ti y del otro, y observa y intenta desde el sentido común ser objetivo y decir, me está vendiendo la película. Me está diciendo de que él va a hacer algo por mí cuando en realidad el que tiene que hacer el trabajo soy yo. Es decir, esa persona no está resuelta todavía en su caso. ¿Cómo alguien que no está resuelta en su caso podría hacer algo por ti? Puede que subjetivamente tú creas tanto que hasta funcione. Yo puedo decir que no. Y en muchos casos funcionará, ¿vale? Pero eso no significa que te estés empoderando y que te estés tomando tú realmente las riendas de tu salud, de tu vida o de tus emociones, ¿sabes?
Gracias por este punto porque era importante. Vamos a las preguntas de fuego rápido, que son Súper. preguntas de disparos. El primer libro que te hizo llorar, Jeremy. El alquimista. Oh, mi primer libro. Las 3 influencias más importantes de tu vida. Los cristales, Ujú, la metafísica ujú. y la reeducación mental. Los 3 maestros en persona. Que ¿En puedes persona llamar física? maestros. Sí hay, sí hay. O que te hayan guiado, que recuerdes. No. Bueno, mi padre, Ujú, el mar ujú, y el silencio. ujú. ¿Cuál es tu kriptonita? Estas van a ser un poquito más divertidas. El sexo. El sexo sagrado, por favor. ¿Qué es el éxito? El buen sexo, el sexo con conciencia, no sé, ¿sabes? Porque el sexo queda bastante... ¿Qué es el éxito para ti? El éxito, estar en paz y ser feliz. ¿Qué es lo primero que notas de alguien cuando lo conoces? Que lo conozco hace millones de años. ¿El mejor consejo que has recibido en tu vida? No juzgues. ¿Y el peor? Trabaja. ¿Cuál es el mejor cumplido que has recibido? El hecho de que alguien haya despertado. O sea, que gracias por haberme proporcionado las herramientas para despertar, ¿no? ¿Y el que has dado tú? La herramienta del perdón y de la reeducación mental. Wow. ¿Cuál es tu película favorita? ¡Qué cabrón! Sí, En busca de la arca perdida. Bueno, ahí es muy viejo, pero también... tío. Sí, sí. Que sois mundanos, tío. Sí. O sea, porque no soy muy cinéfilo tampoco. Si pudieras ser soy muy cual- cómic, soy muy de cómics. Si ¿Tu cómic favorito? ¿O el cómic que más te impacta? Es que no me recuerdo cómo se llama. ¿Uno que recuerdes? Porque es uno que perdí que se llama Cómic 1884, en los 80, que venían unos dragones. Todo lo que sea fantástico me encanta. Dragones, sirenas, unicornios. Si pudieras ser un superhéroe de Marvel, ¿cuál serías? Superman. ¡Puta madre! Si pudieras ser cualquier animal, ¿cuál serías? Un dragón. ¿Por qué? Porque es el que es el que atesora la sabiduría. ¿Cuál es tu hábito más raro? La soledad. ¿Qué es lo más raro que has comido, tío? ¿A gusanos? ¿O saltamontes? No sé. No sé. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de la infancia, Jeremy? ¿Mi qué? ¿Mi recuerdo? Ser Tarzán. Sí, estar en mi árbol, ¿sabes? Y hacerme una liana y volver del cole donde yo me sentía el maldito marginado y meterme en mi árbol, que era un roble encima de un talud, ¿no? Y tener ahí mi liana y poder estar solo y jugar solo en mi árbol. ¿Qué es con lo que nos resuenas? ¿Qué es con lo que nos recuerda con la mediocridad y la hipocresía? En una escala del 1 al 10, ¿qué tan bueno eres con lidiar de la muerte? Con la muerte. 27. ¿Cuál es tu mejor característica? Joder. Esta persona. Qué esta tenía ganas. pretendiente. Ganas tenía de- Diría volver a ponerme en cuestión. Es cuestionarme y reírme de mí mismo. Sí, porque la verdad es que no soy muy inteligente. Si pudieras decirle una cosa a la fuente, ¿qué le dirías? ¿Por qué? ¿O para qué? Dime un secreto.
Todo es más simple. Todo es más simple. ¿Qué es lo peor de ti? El miedo. No, ni siquiera. No sé, lo peor de mí. Espera, tengo que corregir porque, a ver, el miedo es porque lo retrae todo y porque lo frena todo, pero igual no. Lo peor de mí. El enfadarme. No me gusta nada enfadarme. O sea, ser tóxico, ¿sabes? ¿Qué es la música? ¿Qué canción es la que más te gusta bailar? Me gusta mucho el trance porque me recuerda muy buenos momentos de mi vida, y ahora mismo la música orgánica, los mantras... ¿Algún mantra favorito que nos...? No, porque todos me llevan al mismo lugar, que es a la presencia, a la voz, a la respiración, al alineamiento, a la entrega, ¿sabes? Es como... No presto mucho tiempo atento a la voz ahora mismo, pero no soy una persona que se pone mucha música en casa. Prefiero el silencio. Esa es la mejor música. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión por debajo de 100 euros? La mejor inversión, alguna piedra, algún cristal. ¿Qué piedra recomendarías como genérica, ¿no?, a los oyentes adquirir? Sugilita, Claro. moldavita, obsidiana, amatista, malaquita. No solo hasta una, sino No, todas son maravillosas. La malaquita es la reina de las piedras porque es la esponja de que Malaquita. todo el mal quita. La obsidiana es la maestra de este momentazo que estamos viviendo como conciencia ascendiendo, porque es que las que refleja todo lo que no vemos de nosotros mismos y es la que nos conecta con nuestros guías. El cuarzo para cristalizar todos tus ambientes, ¿sabes? ¿Qué planta es la planta que debería usar todo el mundo? Dices como planta maestra. No, como planta y con propiedades no necesariamente maestras. El frangipani, porque huele muy bien. O el jazmín, que es una de mis favoritas. ¿En qué no volverías a gastar dinero? ¿En qué no volvería? En drogas sintéticas. ¿Qué dilema no has podido resolver? El de la pareja. ¿Qué pregunta te gustaría formularle a la gente que está escuchando este podcast? ¿Os parezco coherente? Para mí ser coherente es importante, entonces claro, esa sería la pregunta, como diciendo, ¿qué onda? ¿Ha parecido coherente todo esto? Y para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a la gente que está escuchando este podcast? Seamos más tolerantes, más compasivos, conectemos con nuestra humanidad, recordemos que todo lo que vemos en los demás solo proviene de nosotros y que todos somos hermanos y hermanas y que dejemos de joder ya. Jeremy, cuando vuelva, haremos una segunda entrevista de sexualidad, de masculinidad, de un montón de temas que sabemos que nos han quedado. Profundizaremos en las plantas, profundizaremos en la psicodelia, en los estados de conciencia alterados, en la meditación con sonido, porque aquí podría estar 3 o 4 horas, pero... O días. O 10. O días. Días. Fácil. Sí, días, porque realmente hay muchos temas. Yo no sé por qué he ido acumulando tanta información, creo que es gracias a los cristales. Y ¿vale? las haremos en público. Bien, me parece Y guay. las haremos en vídeo. Sí, abiertas. Me ha nacido... Me parece y creo que súper. puede ser con algún invitado especial. Por supuesto. ¿Parece? Claro que sí. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera saber de ti, que quiera participar en tus programas individuales, tus programas grupales, en meditaciones, que quieran hacer una meditación en grupo para su gente? Bueno, puedo ir a lugares y me puedes encontrar en Jeremy Kidou en Instagram, es uno de los portales como más tal, o jeremykidou.com, o mi teléfono. Lo compartiremos. Sí, claro, ningún problema. Yo no soy una persona hipermediática, no tengo muchas cosas programadas porque prefiero vivir el presente. Sí que voy a empezar a
a compartir algún tipo de programa porque quiero implementar lo que es el trabajo de la voz, ¿vale? El desbloquear la voz y encontrar el grito. Y bueno, eso es... ¿Retiros también haces? Sí, retiros también hago un par al año, quisiera implementar. De hecho, si alguien escucha y tiene algún lugar donde se pueden hacer retiros, en la isla de preferencia, y en España también. Y fuera de España. Y fuera de España también. Que la mayor parte de nuestra comunidad está en Latinoamérica. Pues eso, pues Miami es grande la comunidad. Desde también. América hasta Patagonia, para que no quede limitado. Jeremy, ¿algo más que desees añadir? Pues que muchas bendiciones. Bendiciones es que la fuente os impregne en el bien, en vuestros corazones, que muchas bendiciones para vuestras vidas, que vuestras vidas sean luminosas y amorosas, y amaros a vosotros mismos, buscar qué os hace falta para ser felices y hacerlo. No, en absoluto. Creo que lo importante es que escuches este podcast, lo reescuches, tomes notas, tomes acción, estés en la acción, que compruebes el trabajo de Jeremy, que te acerques a él si te ha resonado, porque cada vez que me he acercado yo, cosas buenas y crecimiento abundante y próspero ha sucedido en mi vida y en la de otros muchos que también conozco. Es un maestro de vida, aunque esto no lo diré sin que me escuche, y que no pierdas la oportunidad de poder participar en una de sus meditaciones, en uno de sus programas, en uno de sus retiros, en una de sus ceremonias. Sus meditaciones con sonidos son de otra galaxia. Recuerda que este podcast está disponible en todas las plataformas y que puedes, si te ha gustado, y te lo aconsejamos y te lo recomendamos y te lo pedimos, es que dejes una reseña en Apple Podcast o en Spotify para ayudarnos a ser más encontrables. Y ahora pues le dejo a Jeremy despedir esto, como él quiera. Pues que sea un hasta luego. Que sea, me ha encantado poder expresarme. Es extraño porque siento que estoy hablando contigo, pero siento que estoy hablando a un montón de gente también, y es la primera vez que me pasa. Así que nada, os mando muchos saludos, mucho amor y muchas bendiciones, como dije antes, y pues eso, que tengáis buena vida. Esto es Disrupt Everything Podcast Series, reinventándote a ti mismo y reinventando todo lo que importa. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Te esperamos en el próximo episodio. Y recuerda, pase lo que pase, hoy es día 1 y mañana también. Cada día es el día de la disrupción, el día de la reinvención. Así que mentalidad cinturón blanco, acción, autoconsciencia, autodisciplina, iniciativa y virtud. El viaje continúa.